Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Reciban un saludo en el nombre de Jesús. Me da mucha alegría poder reunirnos una semana más para aprender juntos la palabra de Dios. El tema de la célula para esta semana se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del versículo 1 al versículo 11. San Juan, capítulo 8, del versículo 1 al versículo 11. Dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. El tema para esta semana es el perdonados para una vida nueva. Perdonados para una vida nueva. Esta historia trata de cómo los líderes religiosos, los fariseos y los escribas se unieron para tenderle una trampa a Jesús. Todo lo que pasa aquí es el producto de un plan que ellos idean de poner a Jesús en una trampa para que él cayera, para que lo agarraran de alguna manera, ¿verdad? Ellos llevan a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, o sea, la hallaron en el momento que estaba cometiendo adulterio. Y lo llevan ante Jesús y le hacen una pregunta muy difícil. Ahorita vamos a ver por qué. Cualquiera que hubiera sido la respuesta de Jesús lo iba a meter en problemas. Estaba bien ideado todo para meter en problemas a Jesús, ¿no? Ellos le dicen: la ley de Moisés manda matar al que comete adulterio. Dice, la ley que Dios nos dio a través de Moisés, la ley que creemos el pueblo judío, hay un mandamiento que dice que si una persona casada es sorprendida en el acto de adulterio, debe de ser muerto a pedradas, ¿no? Eso está en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Voy a leer, dice así. Aunque ahí no dice muerto a pedradas, pero si lee más versículos de Deuteronomio, ahí menciona que los mataban a pedradas, ¿no? Pero dice Deuteronomio 22, 22: Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. En la ley de Jehová, el adulterio se castigaba con la muerte, era una muerte segura. Entonces ellos llevan a la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio y le dice: bueno, la ley nos pide que para erradicar el mal de en medio de nosotros debemos de matar a esa mujer, en este caso a pedrada. ¿Tú qué dices a esto? Ahora, ¿por qué dice la Biblia que era una trampa, que lo estaban tentando? Bueno, porque si Jesús les decía: adelante, si la ley de Moisés dice
que hay que matar a esa mujer, hay que obedecer la ley, ejecútenla. Si él daba la orden o si, no la orden, sino si él consentía en que mataran a la mujer, entonces él iba a tener problemas con el Imperio Romano. ¿Por qué razón? Recuerden que en aquel entonces el Imperio Romano era el que gobernaba a la mayoría de las naciones, Israel incluida. Entonces el Imperio Romano tenía unas leyes diferentes a la ley judía, eran otras leyes, pero la ley que valía en aquel entonces era de los romanos, porque ellos estaban en el poder. Entonces, si Jesús hubiera dado el consentimiento que la mataran a pedradas, los romanos, que la ley romana no decía que había que matar a los que practicaban el adulterio, no había ninguna ley que castigara el adulterio entre los romanos. Entonces, obviamente iban a ir con los romanos a acusar, iban a decir, oiga, mire, este Jesús está violando la ley, cometió un delito porque dijo que mataron a pedradas a una mujer allá en adulterio. Y obviamente la ley romana se le iba a echar encima porque según la ley romana era algo incorrecto, era fuera de la ley ordenar que mataran a una persona que esté en adulterio. Por otro lado, si Jesús, para no meterse en problema con los romanos, le decía, eso lo dijo Moisés, pero ya en ese tiempo no se puede hacer. Entonces los maestros de la ley lo iban a ir a acusar con el pueblo. Iban a ir a decir, ahí está, no que es el Mesías y no está obedeciendo la ley. Miren, él dice que ya no hay que obedecer esa ley. O sea, si decía que sí, iba a tener problemas con los romanos. Si decía que no, iba a tener problemas con el pueblo. Iba a quedar en entredicho su identidad como el Mesías. Entonces, como les dije, era una trampa muy ingeniosa, que cualquier respuesta que diera lo iba a meter en problemas. Sin embargo, lo que ellos no contaban es con la sabiduría que Dios le había dado a Jesús. Jesús les dice, la respuesta que Él les da nos deja grandes enseñanzas para nosotros, no solo para ellos. La respuesta de Jesús nos deja grandes enseñanzas para el día de hoy, para ti y para mí. Y el tema de esta semana es perdonados para una vida nueva. Y lo primero que quiero destacar está en los versículos 7 y 9 de la respuesta de Jesús, versículos 7 y 9. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. La primera enseñanza que tenemos de este pasaje es que todos, sin excepción, somos pecadores y merecemos el castigo divino. El problema con los maestros de la ley es que veían a esa mujer como pecadora, pero Jesús les dice, cuando les contesta, miren, el problema es que no es solo ella pecadora. Y por eso le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice, si se trata de que ella violó uno de los mandamientos de Dios, dice, bueno, entonces yo les digo, el que nunca haya violado un mandamiento de Dios, que tire la primera piedra. El desafío para los maestros de la ley, para los fariseos y escribas, era, si alguno de ustedes ha cumplido al 100%, si alguno de ustedes ha cumplido a la perfección toda la ley, todos los mandamientos, sin violar ninguno de ellos, entonces él es el que puede tirar la primera piedra. Pero mire lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Dice así, pero el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, o sea, si alguien obedece el 99.99% de la ley de Dios y
una sola no obedece, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. El problema con la ley de Moisés es que para que uno esté bien con Dios, tenía que cumplir absolutamente todos los mandamientos, todas las leyes, todas las ordenanzas que Moisés había dado, había que cumplirlas uno por uno de manera perfecta. Y como dice Santiago en el pasaje que leímos, si una persona cumplía el 99.99% de todos los mandamientos, de toda la ley, pero en una sola cosa fallaba, esa una sola cosa automáticamente lo hacía culpable de haber violado toda la ley, ¿no? Entonces Jesús le dice, si alguno de ustedes no ha cometido ninguna violación a la ley, si alguno de ustedes sabe que ha cumplido perfectamente todo lo que Dios le ha pedido, entonces que tire la primera piedra. Y la Biblia dice, y ellos, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando por los más viejos. Ellos, cuando escucharon lo que Jesús dijo, empezaron a analizar su vida, ya dejaron de juzgar a la mujer y empezaron a examinar su vida, empezaron a hacer un recuento de su vida y al estar examinándose se dieron cuenta que tenían algo que no habían cumplido, que había algo en el que habían fallado. Se dieron cuenta que ellos también habían violado la ley de alguna forma. La conciencia, una de las funciones de la conciencia es acusarnos o declararnos inocentes delante de Dios. La conciencia es como una voz dentro de nosotros que nos hace sentir que hemos fallado o nos hace sentir que que somos inocentes, ¿no? Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Romanos 2, 14 y 15 dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Aquí Pablo explica la labor de la conciencia. La conciencia es esa voz interna que Dios ha puesto en todos los seres humanos y que nos habla, que nos señala cuando hemos hecho algo incorrecto o que nos señala cuando hemos hecho algo correcto. La conciencia es la que nos ayuda a distinguir entre el bien y entre el mal. Entonces, cuando Jesús le dice, examínense y si alguno de ustedes no ha cumplido con la ley a la perfección, no ha violado ni el más pequeño de los mandamientos, que tire la primera piedra. Y cuando su conciencia empezó a examinarlos, ellos se dieron cuenta, fueron acusados por su conciencia. Su conciencia les recordó la vez o las veces que habían violado las leyes de Dios, que ellos también eran pecadores, eran culpables. Si en la historia, si hay alguna señal buena de los líderes religiosos, porque recuerden que ellos estaban ahí para hacer una trampa, creo que de ahí su conciencia les acusó, ¿verdad? Como decir, bueno, tú que dices que estás bien si tú estás tendiéndole una trampa a Jesús. Creo que de ahí fue donde ya dijeron, no, pues estamos igual de pecadores que la mujer, ¿no? que fue allá en adulterio. Entonces, si hay una señal buena en estos líderes religiosos, es que ellos todavía escuchaban la voz de su conciencia, porque dice, su conciencia los acusó. Cuando ellos examinaron su vida, esa voz interna les dijo, tú también has hecho lo mal, tú también has violado la ley de Dios, tú no has cumplido a la perfección, tú también eres pecador, tú también eres culpable. Ellos escucharon la voz de su conciencia.
y se fueron retirando porque sabían que su conciencia los acusaba. No podían levantar la mano y tirar la primera piedra. Le digo que ese es el único punto bueno que hay en ellos, porque hay personas que ya no, su conciencia ya no escuchan a su conciencia. La Biblia le llama que están cauterizada su conciencia o que está endurecida su conciencia, como dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 2. 1 Timoteo 4 del 1 al 2, leo la Nueva Traducción Viviente, dice así: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosos y tienen muerta la conciencia. Entonces hay personas que su conciencia ha sido, aquí dice muerta, en otro dice ha sido cauterizada. No sé si has tenido la experiencia de tener un dolor en la muela o en alguno de tus dientes y que el dentista te dice es que el dolor te lo causa el nervio está dañado, por eso tienes tanto dolor. Y la solución para que el dolor desaparezca es cauterizando el nervio, lo queman. Y al quemar el nervio queda insensible, o sea, ya no sientes el dolor desaparece. ¿Por qué? Porque el nervio ya no siente nada, está como muerto, vaya. Por eso en la Nueva Traducción Viviente dice, tienen su conciencia muerta. Bueno, un punto a favor de estos líderes religiosos es que su conciencia todavía estaba viva. Cuando Jesús le dice, si alguien no ha cometido ni un pecado, no ha violado la ley de Dios, empiece a tirarle la primera piedra. Y ellos al examinarse se dieron cuenta y reconocieron que ellos también eran pecadores, que ellos también habían fallado, que ellos también eran dignos del castigo. La Biblia nos enseña que todas las personas, sin excepción, somos pecadores, que hemos faltado, que hemos desobedecido los mandamientos de Dios de alguna o de muchas maneras. Miren lo que dice Romanos 3, del 9 al 12 en la Nueva Traducción Viviente. Dice Romanos 3, 9. Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado, o sea, han cometido pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Wow, ese es un panorama sombrío para la humanidad. Todos nosotros, todos los seres humanos, a excepción de Jesús, hemos violado la ley de Dios. Al igual que esa mujer sorprendida en adulterio, tú y yo y toda la humanidad hemos desobedecido, hemos transgredido los mandamientos de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Eso está en Romanos 6:23. Mas la paga del pecado es muerte. Entonces, Jesús lo que nos enseña es, en primer lugar, que todas las personas, sin excepción, somos pecadores y merecemos el castigo divino. Los líderes religiosos decían, esta mujer es pecadora, esta mujer merece la muerte. Y Jesús dice, mire, no solo ella merece la muerte, no solo ella es pecadora. Quiero decirles que aún ustedes, con todo lo que saben de la ley, también son pecadores y también merecen el castigo. Y ellos lo reconocieron porque su conciencia se los hizo ver. Y dice que empezando desde los más viejos, de la mayor edad, empezaron a irse.
Y al final quedaron los jóvenes, y cuando vieron que los maestros más sabios se fueron, reconociendo que ellos también eran pecadores y que ellos también merecían el castigo, pues dijeron los jóvenes: no, pues nosotros también. Así que se fueron todos y no quedó más que la mujer acusada y Jesús, que estaba escribiendo en la tierra. Entonces, la primera enseñanza que nos deja esta historia es: todos hemos pecado, todos merecemos el castigo. No hay manera que podamos salvarnos por nosotros mismos. Estamos perdidos, como dice la Biblia. La segunda enseñanza que nos da este pasaje está en los versículos 10 y versículo 11. Dice así: y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y la segunda verdad que aprendemos de esta historia es que el perdón de Dios transforma nuestra vida. Así como todos hemos pecado y estamos condenados al castigo, Dios nos da su perdón, pero ese perdón tiene como propósito que tengamos una vida nueva, una vida diferente, una vida distinta. Cuando Jesús se endereza y mira a la mujer sola, dice: ¿dónde están los que te acusaban? Ese término acusar habla de un tribunal legal, de un tribunal. Habla de un juez o de una autoridad. Habla de un juicio donde hay un acusado y hay un acusador, y donde se va a emitir un veredicto. Después de escuchar al acusado, al acusador, entonces el juez va a dar una orden, va a emitir un decreto, sea de declarar culpable y castigar al acusado, o declarar inocente y dejarlo ir libre. Miren lo que dice Hechos capítulo 25, 15 y 16. Hechos 25, 15 y 16. Cuando yo estaba en Jerusalén, los sacerdotes principales y los ancianos judíos presentaron cargos en su contra y me pidieron que yo lo condenara. Les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda, ¿sí? Entonces, esa es la manera como se hacía. Cuando Jesús dice: ¿dónde están los que te acusan? Y según el pasaje de Hechos 25, 15, 16, los maestros de la ley trajeron a la mujer acusada. Lo pusieron a juicio delante de Jesús. Di tú lo que vamos a hacer. La ley dice que debemos apedrearlo. ¿Tú qué dices? Da tu veredicto. Decreta lo que se debe de hacer, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusan? Bueno, los que presentaron cargos en tu contra, los que señalaban tu conducta incorrecta y el castigo que merecías. ¿Dónde están esas personas? ¿Sí? Y ya no había nadie. ¿Por qué? Porque todos reconocieron que eran pecadores y que merecían el castigo. No solo la mujer, ellos también. Entonces Jesús le dice a la mujer: ni yo te condeno. El veredicto es: no te voy a condenar, no te voy a castigar, te voy a perdonar. La misión de Jesús no era condenar a los pecadores, sino a salvarlos. Él vino para salvar, no para traer condenación. En Juan 3:17, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. La misión de Jesús era salvar. ¿Recuerdan esa historia cuando los discípulos fueron a predicar a una comunidad y no los recibieron? Ellos regresan enojados con Jesús y le dicen: maestro, allí en ese lugar no nos quisieron escuchar, no nos quisieron recibir. Y le hacen una pregunta a Jesús: ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y lo destruya a toda esa bola de rebeldes? Y Jesús lo reprende y dice: bueno,
¿ustedes de qué espíritu son? Yo no he venido a condenar, yo he venido a traer la salvación a los pecadores. Entonces, la misión de Jesús es salvar a los pecadores. Él pagó, Él cargó. Jesús, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es que nos salvó? Él cargó en sobre sí con nuestros pecados. El pecado que era tuyo y era mío, Él lo puso sobre sí, sobre su persona, y pagó por ellos en la cruz. Eso dice Primera de Pedro 2:24, dice Nueva Traducción Viviente. Jesús mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Wow, entonces, ¿cuál fue la tarea de Jesús? Él sabía, somos pecadores, vamos a la condenación. Dice, yo voy a cargar tu pecado, yo voy a padecer el castigo que a ti te tocaba, yo lo voy a sufrir. La muerte que te correspondía, yo lo voy a experimentar. Yo voy a pagar por tus pecados. A través de su sangre tenemos el perdón de nuestros pecados cuando creemos en Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Efesios 1:7 dice la Nueva Traducción Viviente: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. En otro pasaje dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, para que nosotros no fuéramos condenados, para que no fuéramos castigados porque éramos culpables, Él cargó el pecado, Él sufrió el castigo, Él derramó su sangre, dio su vida, y a través de su sangre Él obtuvo el perdón para nuestros pecados cuando creemos en Él. Y entonces Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y aquí quiero que aprendamos algo más, y para mí es importante que quede claro para ti y para mí. Cuando Jesús le dice vete y no peques más, tenemos que entender algo. El perdón por nuestros pecados es un regalo de Dios. Jesús lo pagó, a Él le costó, Él derramó su sangre para que ahora tú y yo podemos recibir gratis el perdón de nuestros pecados. Ahora, ese perdón no es una licencia o un permiso para seguir practicando el pecado. O sea, no quiero que tengas la idea de decir, bueno, si Jesús cargó mis pecados en la cruz, si Él derramó su sangre como el pago, como el castigo por mis pecados, y ahora yo ya soy perdonado, pues entonces yo puedo seguir pecando. Entonces yo puedo seguir haciendo lo malo, porque al final de cuentas, si Él ya lo pagó, si Él ya lo sufrió, pues no pasa nada, ¿verdad? Puedo seguir haciendo lo malo. Por eso le digo, no tomes el perdón de Dios como una licencia o un permiso para seguir practicando el pecado de manera intencional. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Romanos 1:2. Ahora bien, escuchen, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. O sea, si es gratis, si ya lo pagó Jesús, entonces significa que yo puedo hacer lo que se me pegue mi gana, puedo vivir como yo quiera, hacer y deshacer como yo quiera, y total, y Él me va a perdonar y perdonar y perdonar. Y dice, Pablo contesta, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Cuando Jesús le dice a la mujer, mira, yo no te condeno, yo te perdono, pero también le dice, pero no tomes mi perdón como un permiso para seguir haciendo lo malo. Dice, toma mi perdón como una oportunidad para tener una vida diferente, una vida distinta, para hacer lo correcto delante de Dios. Entonces, el perdón debe de impulsarnos
a vivir una vida nueva delante de Dios. Como dice, hace un momento leímos 1 de Pedro 2:24, Él, Jesús mismo, cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Dice, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. O sea que el perdón que Dios nos da gratis, que a Él le costó su sangre, debe de hacer que tú y yo digamos, bueno, ahora que he sido perdonado, ahora que Jesús pagó el precio de mi salvación, entonces ahora mi vida será para agradarlo a Él. Viviré para obedecerlo, viviré para servirlo, viviré para hacer su voluntad. Por eso le dijo Jesús, vete, pero no vuelvas a cometer el mismo pecado. Vete, pero no sigas viviendo de esa manera incorrecta. Yo te perdono, le dice, no te voy a condenar, pero tienes que quedar claro para ti que ese perdón no es una licencia para que sigas haciendo lo malo. Entonces las dos enseñanzas que tenemos de esta historia es, uno, que así como esa mujer, tú y yo somos pecadores, que así como ella merecía la muerte, tú y yo merecíamos la muerte y que no había salvación para nosotros. Pero lo segundo, la segunda enseñanza es que Cristo vino a derramar su sangre para que perdone nuestros pecados. El perdón de pecado es gratis para ti y para mí, pero a Él le costó su vida, le costó su sangre. Y el perdón no es una licencia para que sigamos haciendo lo malo. Si hemos sido perdonados, Dios espera que vivamos haciendo lo recto delante de Dios. Para la administración es que somos pecadores, merecíamos la condenación, estábamos perdidos y no teníamos posibilidad de salvarnos. No había manera que nos salváramos por nosotros mismos. Entonces Dios envió a Jesús a morir por nuestros pecados para ser perdonados delante de Él. Hemos sido perdonados, hemos sido santificados, hemos sido justificados a través de su sangre. Pero ahora que hemos sido perdonados, debemos vivir haciendo su voluntad, cumpliendo sus propósitos y compartiendo el evangelio con los perdidos. Ese debe ser nuestra respuesta. Si he recibido el perdón, no es para seguir haciendo lo malo, sino ahora es para hacer la voluntad de mi Padre, para cumplir el propósito, la tarea que mi Padre me da y para llevar el evangelio del perdón a aquellos que están perdidos en sus pecados. Entonces, por eso lo que el Espíritu Santo nos dice esta semana es: somos perdonados para una vida nueva. Amén, amén. Pero vamos a orar. Padre, gracias porque cuando éramos pecadores, sin salvación, sin esperanza, estábamos perdidos totalmente, tú derramaste tu sangre en la cruz por nosotros. Tú cargaste sobre sí nuestros pecados. Derramaste tu sangre para que seamos perdonados. Pero ahora que hemos sido perdonados, tenemos que entender que ese regalo del perdón no es una licencia para seguir haciendo lo malo, sino ahora que hemos sido perdonados, debemos de vivir para agradarte, para cumplir tu voluntad, para cumplir tus propósitos, para ser de bendición para aquellos que están perdidos en sus delitos y pecados. Señor, que así como le dijiste a la mujer, ni yo te condeno, yo te perdono, pero no sigas pecando. Hemos sido perdonados para tener una vida nueva. Gracias por tu palabra y ayúdanos a vivir conforme a ti te agrada. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, los anuncios que tenemos esta semana, bueno, pues ya esta es la gran semana de la convención regional
de G12, y ya estamos ya a escasos 3 días de arrancar el viernes, así que las mujeres prepárense, va a ser, mire, una cosa maravillosa, una fiesta espiritual, un banquete que Dios ha preparado para las mujeres. Así que mujeres, les invitamos de todo corazón para que dispongan su corazón y puedan recibir lo que Dios tiene para sus vidas. Les recuerdo, y es muy importante que lo recuerden, por favor, que el próximo domingo no vamos a tener culto en la mañana. No va a haber culto de 11:30 de la mañana. Se los recuerdo, por favor avísenlo a todos los de su célula, avísenles por favor, porque recuerden que va a haber mucha actividad desde jueves, viernes y sábado, y aún el sábado cuando termine la convención hay que desmontar equipos, hay que armar equipos de aquí. Bueno, va a ser un trabajo súper intenso, entonces el equipo de trabajo va a estar muy sobrecargado. Y le vamos a dar el domingo en la mañana de descanso para que en la tarde ya estén listos para ministrar. Así que si usted no puede venir en la tarde, porque no sé, por alguna razón, pues lo puede ver en línea. Pero le invitamos, si es posible, venga al culto aquí en la casa de Dios. Solo habrá el culto de las 6 de la tarde. El de las 11:30 no habrá culto. El único culto será 6 de la tarde este próximo domingo 9 de junio. Esos son los anuncios que tenemos. Les mandamos un abrazo y que podamos ser de bendición para los de nuestra célula.